Padre, ¿me está oyendo? Sí. Pues yo creo que la religión es muy importante porque es una de las relaciones que unen al hombre y a Dios. Nos da ciertos deberes que debemos seguir desde el punto de vista teológico católico. Es como una facultad humana para conocer a Dios y relacionarse más intensamente con Él, para conocerlo más mediante unos principios que nos fundamentan a esa relación. Entonces, la importancia que nos da es como en orden a una conducta moral y a unos medios sensibles, como por ejemplo las facultades espirituales que vamos desarrollando en medio de esa relación y adoración a Dios. Nos da también una cierta universalidad en el sentimiento religioso y en el conocimiento de Dios. Bueno, muchas gracias, hija. Bueno, voy a pedirles un favor, entonces, quienes tengan las cámaras activadas, desactívenlas, por favor, ¿sí? Lo mismo, recuerdo, los micrófonos solamente los abrimos cuando alguna persona vaya a hablar directamente o vaya a compartir su opinión, ¿sí? Por ahora, tratemos de mantener las cámaras desactivadas para poder que la señal, digámoslo, no se interfiera. Muy bien, bueno, con respecto a lo que ustedes han comentado, hijos, listo, con respecto a esto, ¿por qué la pregunta? Vuelvo y reitero, porque en la clase pasada, pues habíamos tocado también el tema de la revelación y de cómo obviamente la revelación es importante porque es todo lo que el Señor nos quiere comunicar a nosotros, ¿sí? Ahora, la cuestión era, ¿solo los católicos habíamos recibido esta revelación o la revelación es para todos? Y ahí es donde entra el tema también de la religión, ¿sí? Por eso quería que investigáramos un poquito en torno a esto, porque nosotros sabemos que hay expresiones que de alguna u de otra manera quieren llevar a que la persona sea una o se considere una persona religiosa o sin religión, o que la persona termine de alguna otra manera adoptando ideologías equivocadas que obviamente pues lo único que hacen es confundir. Y no me refiero al tema de dejar de ser católico para volverse, digámoslo, a una secta cristiana, en fin, no, sino en el sentido global, donde incluso la persona simplemente llega a decir es que yo no creo en religiones, yo creo en Dios a mi manera, e incluso se termina también despreciando a la misma iglesia. Y son, digámoslo, muchas las personas que piensan de esta manera. ¿Sí? No, es que yo no soy religioso porque Jesús no es religión, ¿sí? Así es como lo expresan. Sin embargo, ante esto, obviamente debemos tener claro algo, y es que para nosotros, y obviamente para todo el ser humano, la religión es importante y es necesaria porque esta permite una mediación, ¿sí? La religión presta un servicio, digámoslo de esta manera, es como el espacio vital donde el hombre puede vivir la revelación de Dios. Ya por su etimología, la misma palabra religión implica relación, una relación con la divinidad. Y como lo encontramos incluso definido en el diccionario de la Real Academia Española, pues es simplemente, digámoslo, como el conjunto de normas, de creencias, mediante las cuales el hombre entra en una relación directa con un ser superior. Obviamente ellos no lo van a definir directamente como el Dios nuestro, ¿cierto? El Dios cristiano, sino que ellos hablan en términos generales. Pero para nosotros la religión es ese ambiente vital donde recibimos, donde interactuamos, donde vivimos la revelación que el Señor ha querido también brindarnos. Por eso, reitero, desde este punto de vista teológico, la religión presta ese servicio de ser el ambiente vital. ¿Sí? Alguien decía ahora, ¿no? Es que el que quiera estudiar medicina, pues va a estudiar medicina, por ejemplo, en el caso de la anatomía, que alguien lo mencionó, el que quiera estudiar esto, pues profundiza en esto. Nosotros, desde nuestro punto de vista religioso, obviamente espiritual, sabemos que somos personas de religión, somos personas religiosas. Es decir, estamos en una comunicación, en un diálogo, en una relación con Dios, que es ese ser supremo, nuestro ser,
digámoslo así, trascendental, en el cual, como dice San Pablo, nos movemos y existimos. Entonces, obviamente, el hombre no puede de alguna u otra manera desligarse de ese ser religioso. Que alguien de pronto diga, es que yo no soy católico, es que yo no soy testigo de Jehová, es que yo no soy pentecostal, es que yo no soy esto, o sea, que no se identifique directamente con un credo específico, no significa que no sea una persona religiosa, ¿no? Allí obviamente, pues, digámoslo así, nosotros entramos en esa relación con Dios. Y aquí hay algo también importante, y es que obviamente nosotros tenemos, como católicos, tenemos, digámoslo así, un deseo y tenemos un afán. ¿Cuál es nuestro deseo y cuál es ese afán? Nuestro deseo es que todas las personas crean, ¿sí? Porque tenemos que ser sinceros. Si en nuestro corazón no está, digámoslo, como esa intención de que todos los hombres y mujeres del mundo y de la historia crean, ¿sí? Y se entreguen a Dios, entonces estamos cojeando verdaderamente en nuestra relación con Él. Porque ese también es el deseo de Dios. Incluso el mismo Pablo también lo expresa y dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y eso es algo que nosotros expresamos. Lo que pasa es que en muchos momentos nosotros confundimos la evangelización y la predicación del evangelio con la intransigencia o incluso también con la condena. Evangelizar es, como dice la parábola del sembrador, es llevar y esparcir la semilla de la palabra, la semilla del mensaje cristiano, la semilla del mensaje de salvación de Cristo, ¿sí? Es esparcirla. Y obviamente esa semilla caerá en diferentes terrenos. Dios será el que ayude a que esa semilla crezca, que ayude a que esa semilla germine y que produzca mucho fruto. Pero no podemos confundir esto con el hecho de volvernos intransigentes en el plano de la fe. Porque obviamente a raíz de esto es que terminamos también de muchas maneras atropellando. Padre, pero entonces, ¿cómo predicar? ¿Sí? Entonces, no podemos, digámoslo, decirle a alguien que está equivocado, en fin. Vamos a adentrarnos un poco en ese tema también desde el punto de vista del catecismo de la Iglesia Católica y vamos a tocarlo también desde el punto de vista de la Iglesia, porque nosotros debemos tener un convencimiento y el convencimiento es que tenemos todos los medios necesarios para la salvación. Tenemos los medios plenos para la salvación. Pero entonces, ¿el hombre es un ser religioso? Sí. ¿El hombre busca a Dios? Claro que sí. Que muchas veces lo busca de manera equivocada, por supuesto. Pero entonces cuando este hombre, esta mujer, no busca a Dios dentro de la Iglesia Católica, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y este es uno de los puntos también que debemos tener claros a la hora de abordar el tema de la revelación de Dios. Porque si bien, digámoslo así, la religión es el ambiente vital donde vivimos esa revelación de Dios, la iglesia también tiene, digámoslo, una tarea especial y es la de ser mediadora. La iglesia en el mundo es mediadora. Por eso también incluso afirmamos que no estamos al nivel de las demás religiones. Nosotros sabemos que en el mundo hay otras religiones, ¿cierto? No solamente el cristianismo, sino que hay otras religiones. Ahora mencionaban, por ejemplo, al budismo, mencionamos también a los musulmanes, en fin, el judaísmo. Entonces, hay otras religiones, pero nosotros no nos equiparamos, o digámoslo así, no estamos al mismo nivel que ellos, sino que sin el ánimo ni de juzgar, ni de condenar, ni de simplemente señalar, porque ellos no vivan tal vez el cristianismo como nosotros lo vivimos, nos metemos en la reflexión de la iglesia para también profundizar un poco en ese misterio de mediación de nuestra iglesia católica. Entonces, para los que tengan el catecismo de la iglesia católica ahí en su casa y lo quieran después también profundizar, pueden buscar varios numerales, pues tenemos también unos numerales muy dirigidos a lo que es la reflexión en torno a la iglesia a partir del credo. Por eso, quienes deseen, pueden empezar en el numeral 748, numeral 748 del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 748
Y nos vamos a ir yendo propiamente hasta el numeral 748 hasta el numeral 945. Listo, podemos irnos inclusive. Allí vamos a encontrar todo lo que está referido al tema de la iglesia. Pero, ojo con esto, voy a darles unos numerales específicos que es donde vamos a encontrar el tema que nosotros hoy vamos a compartir. Y es el numeral 839, y podemos irnos hasta el numeral 848, del 839 al 848. Entonces, ¿qué vamos a hablar con esto? Continuando con el tema de la revelación y de cómo el Señor ha querido mostrarse a nosotros y darnos a conocer el mensaje de su salvación y guiarnos por un camino también de verdad, de libertad, de justicia en Él mismo, entonces vamos a también meternos de lleno en el plano de la iglesia. Si bien la religión es importante y todos nosotros somos seres religiosos por naturaleza, como también alguien lo expresaba, y la religión es ese ambiente vital, dentro de la Iglesia Católica se da todavía un ambiente más específico para la vivencia propia también de todas nuestras verdades de fe. Ahora, ¿cómo es esa relación de la Iglesia Católica con el mundo? ¿Cómo es? Vamos a examinarlo con lo que nos dice el catecismo entonces en estos numerales. Dice en el 839, los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Miren, los que todavía no han recibido el Evangelio, es decir, aquellos que, no como nosotros, que hemos escuchado la palabra, la hemos acogido y la estamos viviendo, ¿sí? En el sentido de aceptar la fe católica, ¿ok? En ese sentido. Porque no nos vamos a meter obviamente en el plano moral, ¿sí? De si somos buenos cristianos, de si cumplimos todos los mandamientos, no, esa parte pues obviamente toca más dentro del punto de vista de la moralidad, pero aquí es de haber recibido, haber acogido la verdad de fe católica que hoy profesamos. Entonces hay una relación de la iglesia con el pueblo judío, ¿sí? La iglesia con el pueblo judío. Nosotros sabemos que los judíos fueron los que recibieron primeramente la revelación de Dios. Y de hecho nuestra fe nos viene precisamente de esa experiencia del pueblo judío, que después con la revelación de Cristo, con la encarnación de Jesús, con su mensaje, pasión, muerte y resurrección, y el envío del Espíritu Santo, entonces se da la apertura a la evangelización y se va de pueblo en pueblo a compartir esa experiencia de encuentro con Jesús. Entonces, a partir de allí, ¿cómo es la relación de la iglesia con el pueblo judío? ¿Acaso el pueblo judío, digámoslo en palabras nuestras, se va a condenar? Pues obviamente debemos decir lo siguiente, ¿sí? Que nos dice el mismo catecismo de la iglesia. Dice la iglesia, pueblo de Dios en la nueva alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío a quien Dios habló primero. Ya se los comenté. Dice, a diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza. Por eso, pertenece al pueblo judío la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de todo lo cual procede Cristo según la carne, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Es decir, como Dios se reveló al pueblo judío y a él le envió su mensaje de salvación, el pueblo judío recibe ese mensaje y lo acepta. Una cosa es que ellos de pronto, también a la espera del Mesías, no hayan reconocido a Jesús, no hayan aceptado propiamente a Jesús como su Salvador o su Mesías, digámoslo así, parte del pueblo judío, porque hubo muchos que obviamente lo aceptaron. Ellos siguen esperando ese Mesías, ese Salvador, pero esto no los, digámoslo así, los saca a ellos del plan de salvación de Dios, porque son el pueblo elegido, porque son el primer pueblo llamado. Por eso el Señor también, pues obviamente Dios acudirá a diferentes medios para brindarles a ellos la salvación.
Y esto nos tiene que alegrar a nosotros, ¿sí? No nos podemos alegrar con la condenación de nadie. Al contrario, debemos alegrarnos con el hecho de que Dios quiere llamarnos a todos a la salvación. Padre, y entonces, ¿será lo mismo ser judío que ser cristiano? Obviamente no, ¿sí? Como si nosotros dijéramos, ¿será lo mismo ser budista que ser cristiano? Obviamente no. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, tenemos los medios plenos para la salvación. Es decir, nosotros no necesitamos, digámoslo de esta manera, como de un actuar extraordinario, en ese sentido, pues, digámoslo, especial de la palabra, sino que nosotros ya por nuestra fe en Jesús podemos tener acceso a esa salvación. ¿Qué debemos cuidar? Obviamente, pues el mantenernos fieles y firmes en la revelación que el Señor nos ha hecho. Ahora, quisiera de pronto, en ese sentido, preguntarles, ¿hay alguna opinión de ustedes en base, digamos, a esto con respecto al pueblo judío? ¿Qué opinamos o qué pensamos? A ver, ¿quién se quiere animar? A ver, no les dé penita. Padre Julián, pues si el pueblo judío estuvo recibiendo de Cristo pues todo su evangelio, toda su enseñanza, pero ellos fueron escépticos a creerle y aún más ellos lo condenaron a muerte, porque no creyeron. Pero entonces yo creo que esa situación de que ellos sigan esperando el Mesías es porque ellos no han recibido el Espíritu Santo en la condición que lo recibieron los apóstoles, porque por eso los apóstoles vinieron apenas a despertar después de Pentecostés cuando recibieron el Espíritu Santo. Sí, bueno, Julito. Entonces, ¿sí? Padre, Sí, sí, padre, sí, señor. eh, lo que pasa es que nosotros, o sea, los judíos no todavía están esperando a ese Mesías, porque ellos no creyeron en Jesús en el momento oportuno, cuando él estaba ni creyeron en sus milagros ni creyeron en nada de eso. Simplemente ellos se sintieron celosos porque había una persona que estaba muy ungida, pero ellos nunca creyeron en ellos porque no, bueno, el motivo y la razón no sé decírsela, pero sí yo creo que les faltó tener mucho más fe. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, don Néstor, Julito. Bueno, en torno a esto, el mismo catecismo también nos dice lo siguiente, ¿sí? El mismo catecismo nos expresa esto. Perdón, yo apago el teléfono. Muy bien, el mismo catecismo nos expresa lo siguiente. Miren, mirando hacia el futuro, ¿sí? En lo que expresamos nosotros de que obviamente el pueblo judío, digámoslo, no recibió, no acogió la palabra de Jesús, ellos siguen, digámoslo así, a la espera de ese Mesías definitivo, que se dará, expresándolo pues en términos de la palabra, que se dará en los últimos tiempos. Ahora bien, mientras se da como para ellos esa revelación definitiva, obviamente pues tienen que caminar, dice el catecismo, acompañados del drama de la ignorancia o del desconocimiento de Cristo Jesús. Para aquellos que, digámoslo de cierta manera, les costó, ¿sí?, recibir el mensaje de Cristo. Ahora, si nosotros, digámoslo, vamos a intentar hacer una pequeña defensa del pueblo judío con una comparación muy nuestra. Si hoy, por ejemplo, apareciera otro personaje que nos dijera a nosotros, no, es que yo soy Jesús, el verdadero, el Hijo de Dios, ¿sí? Es que yo soy el Mesías, es que yo soy esto. Obviamente nosotros tendríamos que decir, pues que no le creeríamos con tanta facilidad, ¿cierto? Sin embargo, son cosas que han ocurrido. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero
hace ya varios años atrás apareció una persona diciendo que él era Jesús, el Hijo de Dios, y obviamente mucha gente pues se fue detrás de él, ¿sí? Pero en nuestro caso nosotros tenemos claro y firme por lo menos esta revelación que hemos recibido a partir de la palabra. Por eso no aceptamos ninguna otra revelación diferente a esta. Entonces, en comparación con esto, ¿sí? No vamos a excusar totalmente, digamos, al pueblo judío, pero sí tenemos que decir que obviamente para muchos de ellos era difícil creer o era difícil aceptar el mensaje de Jesús. Por más de que vieran milagros o muchas cosas, en el contexto en el que el pueblo se movía, pues era algo que, entre comillas, parecía darse también en otros personajes, ¿sí? Recordemos que hay un texto bíblico donde le dicen a Jesús, dice, es que escuchamos que hay otras personas que están expulsando demonios en tu nombre, ¿sí? Pero no vienen con nosotros, dice la palabra. Se lo impedimos, ¿sí? Solo dice, déjenlos, el que no está contra mí está a favor mío, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que, digámoslo, en el contexto que ellos vivían, obviamente escuchar una predicación tal vez diferente a la que ellos venían recibiendo o ver que alguien se atribuía el ser el Hijo de Dios, pues iba a ser algo realmente complicado y no les iba a quedar tan fácil de pronto aceptarlo. Sin embargo, en torno a esto, vuelvo y reitero, pues Dios tiene también un camino misterioso a través del cual entonces puede y quiere salvar a estas personas, teniendo en cuenta el tema de, como dice el catecismo, de la ignorancia y del desconocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? No sé si me hago entender en esa parte o de pronto quieren que aclaremos algo más o podemos continuar. A ver si de pronto hay por ahí. Muy bien, bueno. No, y todavía me Está preguntas. muy claro, padre, muy claro. Bueno, seguimos con los musulmanes. Listo, los musulmanes. Nos dice también el catecismo en el numeral 841. Ya tocamos el tema de los judíos, ahora tocamos el tema de los musulmanes. ¿Y por qué tocamos el tema de los musulmanes? Porque ellos reconocen, dice el catecismo, dice, reconocen al Creador. De hecho, nosotros sabemos que ellos lo llaman como Alá, ¿cierto? Lo llaman Alá. Así es como ellos se refieren propiamente pues a Yahvé, nuestro Dios. Ellos lo llaman Alá. Ellos, dice el catecismo, entre ellos, ante todos los musulmanes, dicen que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. Es decir, en esta profesión de fe del musulmán que reconoce a Dios como el creador de todo y que también, digámoslo, profesan la fe de Abraham y adoran al Dios único, entonces también hay una relación especial. Hay una relación especial de la iglesia con ellos, ¿sí? Es decir, Dios también de alguna manera los asociará a ellos a la salvación, ¿sí? ¿Cómo? Obviamente, vuelvo y reitero, pues son caminos misteriosos de los cuales no tenemos el conocimiento, solamente Dios lo tiene. Pero vuelvo y digo, o sea, la pregunta muchas veces es esa. Entonces, es lo mismo, en este caso, ser musulmán, ser judío, que ser cristiano. Obviamente no lo va a hacer, ¿sí? No lo va a hacer. Nosotros tenemos ese conocimiento pleno de la revelación de Cristo Jesús y esa es una de las convicciones que debemos tener. Sin embargo, precisamente porque también se reconoce en estos hombres y mujeres de buena voluntad su deseo de servir a Dios, entonces obviamente el Señor abrirá un camino especial de salvación para asociarlos al misterio de Cristo y a través de él entonces brindarle la salvación, ¿sí? Ojo con esto, no me refiero a que el hecho de que, digamos, simplemente sea musulmán o sea judío, entonces ya le garantice la salvación. Porque incluso para nosotros, siendo o llamándonos católicos, ¿sí? Por mucho que yo diga que yo soy católico, pero no vivo mi fe, no me esfuerzo, no lucho, ¿sí? No me comprometo con el Señor,
no me garantiza que por el hecho de llamarme católico yo me vaya a salvar, ¿sí? O yo vaya a alcanzar esa redención de Cristo, ¿ok? Eso está muy claro, ¿verdad? Yo me imagino que pues no hay necesidad de pronto de expresarlo más, pero creo que en ese sentido estamos claros. El hecho de llamarme católico no significa que ya tenga asegurada la salvación. Sí, es como cuando mi hermano, yo no sé si les decía, como cuando mi hermano me cogía molestando y me decía, ¿cierto que como usted es sacerdote, entonces nosotros tenemos entrada VIP al cielo? Sí, decía, no, obviamente, pues ese no es el sentido, ¿ya? Sino que cada uno obviamente tiene que esforzarse. Entonces, en esa misma línea, Dios nos concede a nosotros también esa salvación, obviamente aferrándonos de verdad a la vivencia de la revelación en Cristo Jesús. Entonces, los musulmanes también tienen esa oportunidad de salvación siempre y cuando ellos, cada uno en su corazón, busque honrar, glorificar, reconociendo al Dios vivo y verdadero, ¿sí? Reconociéndolo, viviendo su fe de una manera también íntegra y esforzándose por serle fiel a ellos. Porque nosotros conocemos de los musulmanes qué cosas. Entre las que de pronto podríamos conocer, pues sabemos que para ellos su libro sagrado se llama el Corán, ¿cierto? Sabemos que se llama el Corán y sabemos que ese libro sagrado contiene la revelación hecha a Abraham, en fin. Pero también de ellos conocemos actitudes que son hasta beligerantes, actitudes que ya son, digámoslo, para muchos y en muchos, son ya extremistas. Por eso inclusive se habla de que está de alguna u otra manera como aprobado, ¿sí? Matar en nombre de Alá, ¿sí? Porque ellos consideran infieles a quienes no profesan su fe en Alá. Y de hecho, en aquellos tiempos, pues atrás, cuando se dio todo este tema de la confrontación entre los cristianos católicos españoles con los musulmanes, cuando se dieron todo este tema también, digamos, de las cruzadas y demás, entonces, en ese sentido, obviamente, había una pugna y habían choques. Pero nosotros ya en este tiempo en que la reflexión también ha avanzado y en que se ha profundizado en el tema de la salvación, pues no podemos sencillamente de alguna otra manera ir condenando a quien no se considera cristiano o católico, sino que como en el caso de los, digamos, de los musulmanes que no son cristianos, pero que están asociados a la experiencia de fe por también reconocer al Creador, por profesar la fe de Abraham y adorar al único Dios, entonces ellos también encuentran, por la mediación de la iglesia, encuentran un camino de salvación por Cristo Jesús. ¿Listo? En esa parte, ¿queda claro o también hay alguna inquietud o hay algún aporte? Muy bien. Bueno, yo doy por entendido que quedó un poquito más claro, ¿ok? Padre, Sí. ¿me oye? Sí. Padre, pues en cuanto al tema del Corán, manes, es porque, bueno, escuchando a algunos rabinos, cuando los han esos sacrificios, autosacrificios que ellos han hecho, algunas fracciones fanáticas, por decirlo de alguna manera, estos rabinos lo que hacen primeramente es criticarlo, porque para ellos la vivencia del Corán tiene unos valores sagrados profundos y aquellos que se inmolan, que por la acción de ellos, que ha ido tergiversando su fe, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, pues recordemos, como bien lo sabemos o quienes lo hemos escuchado, el cristianismo, las religiones monoteístas y podríamos decir hijos de Abraham. Así es, muy bien, muchas gracias.
Incluso también en el Corán, pues, digamos que sabemos nosotros que es importante para el Islam, se hace incluso mención también de una única mujer, a la que llaman Mariam, o llaman María en árabe, ¿sí? Y de alguna otra manera se ha llegado al punto de decir que es importante también para ellos, digámoslo, pensar también en la Madre de Jesús. Sin embargo, no pasa de ser como una mera mención, ¿sí? En lo que yo he podido también indagar, habla de que es una mera mención que se hace de ella. Entonces vemos que el Corán tiene y el islamismo, los musulmanes también tienen unos valores especiales, ¿sí? Que obviamente hay quienes desfiguran su vivencia de la fe, su vivencia de la religión como tal, como también ocurre pues obviamente en nuestro caso como cristianos católicos. Hay quienes en algún momento hemos desfigurado la vivencia de nuestra fe. Pero, vuelvo y reitero, cuando vivimos nuestra fe católica, ¿sí? En una mayor entrega, en un mayor compromiso, en una mayor vivencia de la revelación del Señor, obviamente, pues en esa integralidad estamos nosotros dando un testimonio mayor, ¿sí? Y estamos mostrando que en verdad, como Iglesia Católica, como religión católica, tenemos los medios plenos para la salvación. Tanto así que a través de ella entonces el Señor va asociando al misterio redentor de Cristo para encaminarnos hacia la salvación. Continuamos entonces con los numerales 842 en adelante. ¿Cómo es el vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas? ¿Sí? Ya vimos el tema del pueblo judío, ya vimos el tema de los musulmanes, pero ya con los que o sea, no profesan absolutamente nada, digamos, del cristianismo, ¿sí? Entonces, ante esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas es, en primer lugar, el del origen y el del fin comunes del género humano. O origen y fin que son comunes a todo el género humano. ¿Cuál es ese origen común a todos los seres humanos? Dios, ¿sí? Oh, eso no lo podemos, digámoslo, dejar de lado. Yo incluso, no recuerdo si fue en una homilía o qué, pero yo le decía a la comunidad, yo le decía, o sea, es que Dios nos creó a todos, ¿sí? Yo no puedo pensar en que Dios no haya creado al hindú, o no puedo pensar que Dios no haya creado, digamos, al musulmán. No, o sea, todos los seres humanos que estamos en este mundo, ¿sí? Que estamos en esta tierra, provenimos de Dios. Somos criaturas de Dios, ¿ok? Todos tenemos ese mismo origen y ese es el origen común a toda la humanidad. Ahora, ¿cuál es el fin común a toda la humanidad? Obviamente también llegar a la presencia de Dios. Si Dios es el origen, Dios también es el final. Por eso dice el mismo catecismo, todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra. Dice, también tienen un único fin último, que es Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación se extienden a todos hasta que los elegidos se unan en la ciudad santa. Hasta que los elegidos se unan en la ciudad santa. Esto lo expresa también desde el Concilio Vaticano II, la declaración Nostra Aetate, acerca de la religión, de la relación que existe entre la Iglesia y los no cristianos. Entonces, ante esto debemos tener en cuenta también las palabras del catecismo, ¿sí? Es decir, hay una relación entre la Iglesia y las religiones no cristianas, de origen común y de fin común. El origen común y el fin común de toda la humanidad sigue siendo Dios. Dios pobló toda la tierra, ¿sí? Con cada uno de sus habitantes. Y es Dios quien a través de su providencia, a través de su bondad y a través de su amor, nos va guiando también a nosotros, digámoslo, hasta que todos podamos alcanzar esa salvación extendida para unirnos también en torno al Señor. Ahora, frente a esto, la misma palabra también nos aclara, dice que Cristo murió para reunir a todos los hijos de Dios dispersos.
a todos los hijos de Dios dispersos. Y no podemos dejar de lado también el tema de la evangelización que realizó San Pablo y que realizaron los apóstoles, porque ellos buscaron llevar a aquellos que no creían también ese mensaje de Dios. Sin embargo, ante aquellos que, digámoslo, nacieron en el hinduismo, en el brahmanismo, nacieron en otra religión, que no tienen esa posibilidad, de alguna u otra manera, de recibir la fe cristiana, de creer en Jesús, entonces, ¿qué pasará con ellos? ¿Sí? ¿Qué ocurrirá con ellos? Es una reflexión que, como iglesia, vuelvo y reitero, se ha hecho y se ha llegado a esta conclusión. En esos caminos que Dios extiende de salvación para todos, obviamente también el Señor los tiene en cuenta a ellos para asociarlos de una manera particular y especial a la salvación ofrecida por Jesús. También las religiones no cristianas están llamadas a la salvación. Por eso es que no podemos decir que, digámoslo, no, es que es el mismo Dios, digámoslo, de diferentes maneras. A veces tendemos como para mitigar un poquito la situación, ¿cierto? Tendemos como a tener expresiones así y incluso, perdón, podemos llegar a equiparar, ¿sí? A equiparar. Y obviamente tenemos que decir que no. Debemos reconocer que Cristo es el mediador universal, que no hay otro mediador, ni hay otro nombre dado a los hombres para la salvación. Entonces, ¿qué ocurre con estos no cristianos? ¿Sí? Lo que decíamos ahora también de los judíos y de los musulmanes. Entre ellos, aunque no sean cristianos, está la huella de Dios, porque Dios es su origen. Y también entre ellos hay personas de buena voluntad. Hay personas que se esfuerzan por hacer el bien. Hay personas que luchan también constantemente por actuar conforme a los principios, digámoslo así, de la moral natural, de aquellas cosas que son comunes también a todos nosotros. Por eso dice el Catecismo en el numeral 843. La Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda, todavía en sombras y bajo imágenes, del Dios desconocido, pero próximo, ya que es Él quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Miren la aclaración que hace el Catecismo. Lo hacen en sombras y bajo imágenes. Pero no se refiere propiamente, digamos, como a la imagen que tenemos nosotros tallada, ni nada de eso, no. Sino, digamos, a la representación que esa persona, que esa religión hace de Dios. Entonces, la Iglesia reconoce la búsqueda que tienen estas religiones y que tienen estas personas del Dios que para ellos es desconocido, pero que es próximo, porque ellos así lo experimentan. Saben que hay una divinidad, saben que hay un ser supremo, que hay un Dios supremo, ¿sí? Y se esfuerzan en buscarlo, bajo sombras, ¿sí? Y bajo imágenes, dice el texto. Padre, pero entonces pasa que a nosotros nos han dicho que tengamos cuidado con las prácticas orientales, que tengamos cuidado con esto y con lo otro. Vuelvo y reitero, ¿sí? Ante eso tenemos que decir, nunca será lo mismo, jamás será lo mismo. Padre, pero entonces nos han dicho que es que hay ciertas prácticas, por ejemplo, el yoga, que practican esto, lo demás, ¿sí? Obviamente, vuelvo y reitero, ¿sí? Dice el Catecismo, están bajo sombras y bajo imágenes. Es decir, ellos no tienen el pleno conocimiento que sí tenemos nosotros a partir de la revelación de Jesús. Por eso no podemos equiparar a que es lo mismo entonces agarrar de todo y coger de todo y vivirlo todo, porque al fin de cuentas, pues Dios abrirá un camino de salvación. No. A ellos, incluso, podríamos decirlo, se les puede excusar de alguna manera el hecho que tengan ciertas cosas o que tengan ciertas creencias, ¿sí? Se les puede excusar de alguna manera, pero no a nosotros, porque nosotros sí hemos recibido esa plenitud de la revelación. Entonces estamos hablando de las personas que han nacido allí,
las personas que no han tenido ningún otro acceso, ¿sí?, a la experiencia de encuentro con Jesús. Las personas que simplemente por haber nacido allí están convencidas de su fe. Entonces ahí es donde Dios también actúa de una manera, reitero, misteriosa para abrir camino de salvación para ellos. Y continúa el texto del catecismo. Dice, así la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. La iglesia reconoce entonces y aprecia todo lo bueno y todo lo verdadero. Reitero esto para que nos quede todavía mucho más claro. Estamos hablando también de aquellos que se esfuerzan, que se esmeran, que luchan desde su creencia por ser agradables, por ser, digámoslo así, testimonios de esa fe que ellos profesan, ¿sí? No me estoy refiriendo a los que, conociendo, por ejemplo, que matar es malo, aún así matan, ¿sí? Por el hecho de que estén allá no significa que no sepan que, digámoslo, esto hace parte de la ley moral natural y que hace parte también de la expresión de fe, ¿sí? Conservar la vida, cuidarla, en fin, todos los mandamientos son universales. Entonces, en eso la iglesia reconoce lo bueno y lo verdadero que hay también en sus expresiones religiosas, ¿sí? En sus expresiones de fe. Sin embargo, dice, continúa el catecismo, dice, pero en su comportamiento religioso los hombres muestran también límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios. Con demasiada frecuencia los hombres engañados por el maligno se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez de al Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. Esto, una vez más, para que quede todavía muchísimo más claro, ¿sí? Hace referencia a quienes, aún desde su credo, sencillamente viven como si Dios no existiera, ¿sí? Por eso dice, hay quienes desfiguran, ¿sí?, la imagen de Dios en ellos. Pero también hay quienes, aún detrás de esas sombras y detrás de esas imágenes, se esfuerzan, luchan y se esmeran por ser fieles a ese Dios trascendente. A todos ellos, ¿sí?, no cristianos, musulmanes, judíos, ¿sí?, a todos ellos Dios quiere salvarlos. Y por eso hablamos de que dentro de la religión ese ambiente vital para nosotros vivir la revelación de Dios y para incluirlos a ellos en el plan de salvación de una manera misteriosa. Obviamente este pensamiento pues puede de alguna otra manera parecer algo, no sé si decirlo extraño, pero es reflexión propia de la iglesia, ¿sí? Es reflexión propia de la iglesia y que nos invita también a nosotros a pedirle a Dios constantemente que nos afiance a vivir en nuestra fe, a vivir a cabalidad, digámoslo así, a vivir a cabalidad los medios plenos de salvación que tenemos nosotros, ofreciendo nuestra oración, ofreciendo los sacramentos, ofreciendo en especial la Eucaristía por la salvación de todos los hombres. Y para que, por lo menos, aquellos que no han conocido a Jesús, aquellos que no tienen esa posibilidad, digámoslo, de poder tener esa experiencia de encuentro con Cristo, a través de su expresión de fe, puedan hallar un camino de salvación entregándose a Dios, viviendo, ¿sí?, en su vida también un testimonio de amor, de misericordia, de bondad, de entrega. Aquellos que entonces puedan también, digámoslo así, llenarse más y más de la gracia del Señor, aunque ellos tal vez no lo reconozcan como nosotros lo hacemos. Pero lejos de nosotros creer y considerar que todo es lo mismo, ¿sí? Lejos de nosotros creer y considerar que entonces puedo practicar de uno y de otro y de otro y de otro, porque al fin de cuentas todos los caminos nos conducen hacia Dios. No, nosotros que sí hemos tenido la revelación profunda, perfecta, plena del misterio de Dios,
hemos de vivirla esforzándonos constantemente, ayudados por esa gracia divina. Bueno, ya nos queda un minuto, no sé si de pronto quedó alguna inquietud o en este sentido quedan las cosas claras, pero en la próxima clase, con la ayuda de Dios, también nos meteríamos con un tema que es el ateísmo, ¿ok? Dentro de la parte de la revelación, el ateísmo, inclusive también podríamos tocar un poco el agnosticismo, para también mirar entonces esto como respuesta que el hombre le da a Dios, aunque no sea la respuesta adecuada. ¿Alguna Padre, inquietud? Sí. como más un aporte, digamos, para quienes de pronto les interese como continuar y profundizar sobre este tema, lo que hoy en día se conoce dentro de la iglesia o en la academia, por decirlo así, es la evangelización de las culturas o la inculturización del evangelio. Entonces, cuando queramos como indagar como evangelizadores, cómo llegar a otras personas partiendo de lo que ya nos comentaba el padre del catecismo, también la misma iglesia ha ido desarrollando sus documentos propios sobre este tema, para que de pronto uno no sabe, el Señor nos dé la gracia de evangelizar a personas de otras religiones, culturas, como lo hizo con Santa Laura Montoya, tengamos la capacidad, las herramientas para hacerlo. Entonces siempre estar de la mano de la iglesia. Claro, y esto no significa que obviamente nosotros no podamos evangelizar, ¿cierto? No, nosotros debemos seguir anunciando el evangelio. Pero como les digo, o sea, obviamente siempre habrán personas que no tengan esta facilidad, aunque a veces creamos que no. O sea, la facilidad no solamente es por el hecho de no tener los medios, sino porque obviamente está la televisión, está el internet, muchas cosas, sino que también es el punto del hecho de que, como les decía, hay personas que han nacido ahí, ¿sí? Y esa es, digámoslo, como su creencia arraigada, ¿sí? Su creencia arraigada. Entonces, obviamente para ellos, sencillamente decir, no, yo no voy a abandonar esto, no es fácil, ¿sí? Sabemos que obviamente la fe también es un don de Dios, pero Dios también, vuelvo y reitero, dispone de muchos caminos misteriosos para nosotros, para acompañarlos a ellos e irlos guiando por el camino de la bondad, del bien, por el camino de la justicia, por el camino de la verdad, aunque sea entre luces y sombras, y poderlos llevar entonces por Cristo a la salvación. Y en eso la iglesia ejerce esa mediación también. Miren qué bonito es el papel de la iglesia, ¿sí? Como les digo, o sea, nosotros no somos inquisidores o no podemos pretender ser quienes juzguen a las religiones o condenen a las religiones, sino que como iglesia nosotros oramos, intercedemos y clamamos para que puedan encontrar también al Señor, digámoslo, y por Él entonces puedan recibir esa salvación. Bueno, hijos, Dios les pague por unirse. Muchísimas gracias por participar. Que Dios Todopoderoso los siga ayudando en todo, absolutamente en todo. Que sea una semana de mucha bendición para todos ustedes. Que Dios Todopoderoso también les permita a sus familias encontrar caminos de salvación, caminos de bendición, caminos que los lleven día tras día a ese encuentro con Él. Que el Señor Todopoderoso me los bendiga y me los acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre, muchas gracias. Cuídense mucho, pues, sí, y no se vayan por allá a Gracias, callejear.